buenos días. Mi nombre es Lucia Quiroga y en calidad de primer ministro del Gobierno venimos a defender hoy aquí que esta casa cree que se debe hacer a América grande de nuevo. Estructuraré mi intervención en tres partes principales. En primer lugar, estableceré las definiciones que son necesarias para entender esta moción. En segundo lugar, estableceré el statu quo en el que nos encontramos actualmente. Y en último lugar, exprimiré los argumentos que presentamos desde la Cámara Alta del Gobierno. Entendemos que existen dos términos fundamentales que debemos definir hoy aquí. En primer lugar, ¿qué es América Grande? América Grande, en la medida en que entendemos todos que América es esa situación geográfica en la que hoy comprende Estados Unidos. Entendemos que hacer América Grande implica, América Grande es aquel país, Estados Unidos como tal, que se compone por unos elementos diferenciadores del resto del mundo, como son la libertad y como son el orgullo que se siente por su país. Esta libertad y este orgullo es lo que hace que tengamos que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a un statu quo en el que estas dos cosas se ven violadas sistemáticamente, haciendo que América cada vez vaya peor, y por ello tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Y esto por qué se da? Nos encontramos ante unas situaciones constantes en las que se han visto diferentes situaciones en las que se ha perdido la esencia americana. En primer lugar, nos vemos cada vez más amenazados por las nuevas potencias y por las nuevas potencias del mundo, cuando América siempre ha sido una de las grandes potencias del mundo, una de las grandes pioneras en todo, y por eso se siente orgullosa de ser quien es. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Pero en segundo lugar, tenemos que recuperar esa esencia del país de la libertad. Esa esencia del país de la libertad que se basaba no solo en un liberalismo económico, sino en una libertad en todos los ámbitos, que se ve frustrada con planes como el Obamacare, que se basa en una sanidad pública completamente contraria a la esencia en la que se basa Estados Unidos, o esa inmigración masiva que se produce desde el resto del mundo, que amenaza en contra esta libertad debido a esas supuesta tolerancia que tenemos que vivir a costa de la libertad de los americanos existentes. Sí, sobre ese punto, por favor. Solo para quedar claro de qué se trata este debate. Cuando ustedes hablan de hacer grande América de nuevo, están hablando específicamente de la campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia en Estados Unidos y darle libertad y orgullo, como lo dijo al principio. Está claro que en la situación en la que nos encontramos ahora mismo es un contexto que ya nos ha dado por la moción, que se basa un poco en lo que es la campaña de Donald Trump. Pero eso no implica que sea como fuere, tiene que ser estrictamente la misma. Aún así, vamos a ir más allá. Y es que nos encontramos ante un problema muy grave de seguridad debido al principal motivo religiosos. Miren, les explicaré una cosa. La situación, el statu quo en el que nos encontramos en Estados Unidos es que la mayoría se encuentra en una religión en la que el Islam es una amenaza para toda la comunidad estadounidense. ¿Y por qué lo es? Porque se trata de una amenaza contra todos los principios en los que se basa Estados Unidos, esencialmente, como ya hemos dicho anteriormente, la libertad. La libertad en la que se basa este país. Y es por eso, que no solo eso, sino que porque nosotros nos sentimos orgullosos no solo de eso, sino también por una responsabilidad y que creemos en la responsabilidad de cada individuo, en el individuo en sí mismo, en su responsabilidad para con su país y para con el otro, tanto a nivel de pagar sus impuestos, que se ve violado por la inmigración ilegal que se está produciendo, como por esta responsabilidad de cada uno que se ve también abolida debido a planes como el que ya hemos explicado antes del Obamacare basado en la sanidad pública. Y es que al fin y al cabo, sobre su punto. Sí, suponiendo que el Islam sea una amenaza para los valores de la libertad, que no ha explicado por qué, no podemos decir, usando la misma lógica, que Estados Unidos es una amenaza para los valores del Islam. Mira, precisamente voy a explicar por qué el Islam es una amenaza constante contra la libertad la libertad, porque el Islam intrínsecamente se trata de una cultura y una religión que se basa en la coacción, en ser coercitivos
libertad sexual, no dejan libertad religiosa y amenazan contra el resto del mundo y de matar a quien, especialmente el islamismo. Es por todo esto que, ante la situación en la que nos encontramos actualmente, necesitamos hacer de América grande de nuevo para poder solventar estos dos problemas a través de dos argumentos. Primero, por un argumento cultural. ¿Y por qué un argumento cultural? Porque debemos volver a conseguir tener esa esencia de la que yo he hablado durante todo mi discurso, volver a tener esa esencia americana de la libertad, a través de sentirnos orgullosos y de tener de sentirnos orgullosos de nuestros militares, de no sentirnos amenazados. Y en segundo lugar, por un problema principal de seguridad. ¿Y por qué un problema principal de seguridad? Como ya he explicado desde el principio, nos encontramos ante una amenaza global, una amenaza que nos estamos viendo en dos principales vertientes. ¿Cuáles son estas dos amenazas? En primer lugar, la amenaza que tenemos por la inmigración que está viniendo flagrantemente a nuestro país, que lo que está haciendo es conseguir que cada vez perdamos más la esencia y la cultura americana. Esto amenaza contra nuestra seguridad porque perderíamos los valores en los que se basa este país. Y en segundo lugar y en última instancia, por un problema de seguridad a nivel interno y nacional y militar. Frente a estos radicalismos religiosos que están amenazados y que están viendo amenazados, que están viendo que América se está volviendo cada vez más débil y nosotros tenemos que volver a recuperarlo, volverla a hacer fuerte para poder conseguir que esa seguridad, esos grupos terroristas que están tratando de amenazar nuestro país no puedan hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos al primer ministro. Líder de la oposición cuenta con 7 minutos para su intervención. Buenas tardes. Yo lamento el discurso de la primera oposición, primero porque creo que no sirve para nada. Y no sirve para nada principalmente porque son puras afirmaciones gratuitas y porque no nos dejan claro el espíritu y de qué debe tratar este debate. Cuando la moción nos dice, esta casa considera que, entre comillas, deberíamos apoyar a hacer gran América de nuevo, creemos que este debate trata sobre cómo la campaña de Donald Trump va a intentar solucionar los problemas que, fue lo único que hizo el primer gobierno de Biden, se podrían solucionar. Es decir, lo que el gobierno creo que estaba intentando hacer era decirnos cómo la libertad y el orgullo se iba a conseguir con la campaña de Donald Trump y cómo el problema del Islam, la inmigración ilegal y la seguridad en consecuencia se iba a solucionar. Creo que nada de eso fue bien realizado, pero entendiendo que ese es el contexto del debate y entendiendo que esto es una moción de valor en donde tenemos que articular criterios claros por qué estar a favor o en contra de esto, nuestra posición en contra va a resumirse en esto. Estamos en contra de esa campaña porque creemos que afecta al sistema electoral estadounidense, afecta al concepto de nación americana y afecta al papel de política internacional de Estados Unidos. Pero antes de explicarles mi caso y qué pena haber hecho esta contextualización que haber hecho el primer ministro, voy a refutar sus argumentos. Primer argumento que nos presenta: el Islam es una amenaza y aparentemente por hacer esta campaña ya se va a acabar. Primera cosa, esto es una afirmación gratuita, no es un argumento. Segunda cosa que nos dicen, el Islam aparentemente para ellos es una religión que promueve la coacción. Y qué pena tener que enseñarles esto, pero lo único que caracteriza al Islam son sus 5 pilares, que son: 1. Declaración de fe; 2. Peregrinación a la mezquita; 3. Dar limosna; 4. Dar ayuno; 5. Hacer ayuno. Cuando usted me quiera explicar dónde está la protección ahí, muchas gracias de explicar y le entenderé que el Islam es una amenaza. Después nos dice, la inmigración ilegal es un problema y con esta campaña evidentemente lo vamos a solucionar. Creemos que con medidas coactivas, con intentar amenazar a la gente con expulsarlas de su país, con intentar amenazar a la gente con crear muros, no se soluciona ese problema. Y nos dice, hay un problema grandísimo de seguridad con radicalismos internos y externos en el país
y en ese sentido creemos que esto nos va a ayudar. Pues varias cosas hay, generalizaciones apresuradas y falsas causas. Principalmente la primera falsa causa es que le asignan que los problemas de seguridad vienen al Islam, sabiendo que uno de los temas más candentes en la campaña actual es el problema del control de armas. Y si le está intentando alinear esa causa al Islam, pues por lo menos razonenos un poco al respecto. A ver, dígame. Caballero, le vuelvo a repetir y le aclaro lo que ha dicho mi compañera. Es que esta moción no se basa simplemente en la campaña de Donald Trump. Le ha establecido unas premisas que usted puede contestar si quiere, pero es que no puede usted coger y establecer las que quiere. Su compañera en el punto de información que dice es, entendemos el contexto, todos vimos la diapositiva de información de su campaña, todos vimos los comillas, todos vimos el nombre de la campaña, creo que ella misma lo aceptó implícitamente de que trataba de debate, así que pues no es mi culpa, de verdad que no es mi culpa. Bueno, comencemos con los argumentos. Primer argumento, ¿por qué en términos de criterios de valor creemos que esto es malo para el sistema político electoral? Creemos que esto es nocivo para la campaña política y ojo acá, con nuestra carga de la prueba no es apoyar al candidato contrario a Donald Trump y nada por el estilo, sino decir porque es mala perder su campaña, es que creemos que tanto en su programa de gobierno como su campaña política es tremendamente negativa. El sistema político estadounidense es bipartidista, en donde se compiten dos partidos por el poder. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La campaña de Donald Trump ha utilizado como punta de asta la polarización en su discurso, en donde no le importa recurrir a discursos de odio, no le importa jugar con los medios de comunicación de forma incendiaria para tener la opinión pública con respecto a él. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Lo que nos lleva a esto es a crear o seguir fundamentando estereotipos como lo que cree la Cámara Alta de decir que el Islam es malo y en consecuencia, ¿qué es lo que trae esto como negativo? Primero, la idea de que se construirían cosas negativas que están en contra de los mismos valores democráticos en donde Estados Unidos debería ser el que lleva la bandera por esto. Segundo, que genera ideas falsas y que resquebrajamientos dentro del mismo partido republicano, donde vimos como mismos candidatos anteriormente como Ted Cruz abuchean a ese candidato y ni siquiera lo apoyan, es decir, donde el mismo partido republicano se ve contrariado por tener que apoyar a esta figura. Y tercero, dañar el mismo fundamento de la democracia en donde no hay inclusión. Entonces vemos que esto es terriblemente negativo en el sistema político electoral. ¿Por qué no apoyamos esto en segundo lugar? Porque creemos que es nocivo para el concepto de nación de los Estados Unidos. ¿Cuál es el concepto de nación de los Estados Unidos? Se basa en un simple concepto, el melting pot. El hecho de hacer que muchas personas confluyan para crear una misma nación. Estados Unidos es por eminencia un país de migrantes. Incluso cuando las crisis de migrantes se han dado a nivel internacional, por ejemplo cuando se perdió la guerra civil, Ulises Grant lo que hizo fue abrir más dos puertas. Después de la Primera Guerra Mundial se abrieron las puertas a los migrantes. Después de la guerra de Vietnam se trajo a vietnamitas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la crisis? Se está diciendo no. Nosotros ya no somos un país de migrantes, nosotros tenemos que cerrarnos al mundo y nosotros creemos que esto es una contradicción total. Primero, porque Donald Trump es hijo de un inmigrante alemán y segundo, porque no está de acuerdo con su concepto de identidad nacional. Y al no estar de acuerdo con su concepto de identidad nacional, su interés nacional y su proyección a nivel internacional se ve fallida, porque es el discurso que siempre tiene Estados Unidos, que es lo que lleva a nuestro tercer argumento, que es muy claro, que no apoyamos esto porque es nocivo para la posición internacional de Estados Unidos. Es nocivo en las diferentes regiones del mundo. Uno, es nocivo con la región de Asia y Medio Oriente, porque él en su campaña y en su programa político ha promovido traer mayores intervenciones militares en Siria, Irak, inclusive no retirar los soldados de Afganistán, inclusive tensar más las relaciones, porque como ellos ya consideran el Islam necesariamente malo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Las relaciones empeorarán. Y esa posición conciliadora se perderá que se tenía un poco más con la figura de Barack Obama. Dos, creemos que esto afecta a la región de América Latina, porque como vemos, su campaña política está basada en tratar a los ciudadanos, principalmente mexicanos, como ciudadanos de segunda clase, lo que traemos que su influencia a nivel latinoamericano se va a ver afectado. Pero tres, en la región de Europa, en donde primero Reino Unido ya amenazó con no dejar entrar a Donald Trump si ganar la presidencia, o que él mismo también dijo que iba a suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ellos porque prefiere tomar medidas proteccionistas que van en contra del libre mercado, que curiosamente es una bandera de Estados Unidos, no se estaría incumpliendo. Entonces, con todas estas características que nosotros les mostramos acá, estamos viendo que hay un prejuicio grandísimo si esta persona llega a ganar. Nosotros decimos que esta idea de libertad y orgullo que quiere defender el gobierno realmente no se va a defender para nada. De hecho, es todo lo contrario. Mi compañera dará una extensión en cómo esto también afecta a grupos minoritarios y de especial protección. Por todas estas razones estamos orgullosos de estar en contra.
Agradecemos al líder de la oposición. El turno del viceprimer ministro. Tiene 7 minutos para tu intervención y comienzan a hablar con tu primera palabra. Público, estimado jurado, compañeros y compañeras del equipo contrario. Primero vamos a hablar, porque creo que aquí se ha entendido totalmente mal esta pregunta. Si traemos a la moción de precisamente de si creemos que América, queremos que vuelva a ser grande, caballeros, es porque obviamente va a haber gente que los métodos no le gusten. Si usted lo que ha estado manifestando durante todo su turno, que no le gusta lo que vamos a hacer, de acuerdo, perfecto, genial, es que nosotros desde... Y además ha cuestionado el status quo que le decía mi compañera. Me podría sacar si quiere usted todas las diapositivas que ha visto cuando se ha presentado el status quo, porque nosotros hemos visto una imagen. Y ya se lo ha dicho mi compañera, va a estar basado, pero no es solo y únicamente como usted ha querido llevar el debate hacia su día, la campaña de Donald Trump. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como le decía, claro que no le gusta la opción, es que no le tiene por qué gustar, vamos a decirle. Nosotros creemos que es lo correcto. Y usted si quiere puede ver qué puede ser menos beneficioso, pero usted lo que está haciendo es juicios de valor, está diciendo que le parece... Mira, ha hecho una afirmación. Ha dicho, es nocivo con sus enemigos, con Asia. No disculpe, es nocivo para usted. Para nosotros es la identidad de América. Es que para nosotros Asia está confabulada con Rusia a día de hoy. Es una de las principales también cosas de la campaña de Trump y que compartimos desde aquí. Que es que Asia es una de las cosas que pone en jaque nuestra seguridad, porque está confabulada contra nosotros. Y para nosotros es nociva, efectivamente, y es que para hacer América grande tenemos que acabar con esta manipulación de estos países. Me gustaría continuar refutando lo que nos ha lanzado desde la Cámara y después pasaré a aclarar ciertos aspectos. En primer lugar, usted nos ha mencionado como que nosotros hemos dicho que el Islam era un argumento. El Islam no es un argumento, disculpe. El Islam es un ejemplo de nuestro argumento de la seguridad. Nuestra seguridad se ve creada por una religión que no respeta, donde en el propio Corán tenemos que convertir al infiel y si no, podéis destruirlo. Es lo que dice. Claro que hay gente pacífica en esa corriente, pero por lo menos hay que establecer un control. ¿Qué es lo que venimos defendiendo para hacer América grande otra vez? Baja la mano, por favor. Ahora mismo se lo concedo. Volvemos a lo mismo. Usted ha estado todo el rato diciendo que esto era nocivo para Asia. Disculpe, eso no es nocivo, es su opinión. Lo que vamos a decir es que para nosotros, para nuestra América grande, Asia es nociva para nuestra opción. No tenemos por qué llevarnos bien con los dos países. Es que es lo que nosotros creemos. Entonces, un segundo, caballero, por favor. Y usted ha vuelto a repetir que se van a ver afectadas las relaciones con Latinoamérica y se van a ver afectadas las inmigraciones. Pues claro, si es que se lo ha esforzado mi compañera desde el primer momento y ahora es cuando pasaré a reforzar nuestros argumentos, es que nuestra cultura y nuestra seguridad, con las vallas que tenemos, o sea, con la inmigración que tenemos ahora, que puede entrar cualquiera, como Pedro por su casa, no estamos convirtiendo en una América grande que no lo quería. Que era toda la esencia que le he dicho ahora, que le paso a explicar. Su punto, por favor, caballero. Dos cositas. Uno, estamos hablando del perjuicio con respecto a la región de Asia de Oriente Medio. Y dos, Asia es un continente que tiene muchos países como India y Japón que están de acuerdo con Estados Unidos, así que no tergiversen nuestro argumento porque Estados Unidos no está en contra. Bueno, caballero, me refería obviamente, y si tanto se sabe usted la campaña de Trump, como ha ido mencionando, al conflicto que tenemos con China, al conflicto de que China está confabulada con Rusia y es un enemigo natural ahora mismo de Estados Unidos. Con lo cual, no procede su pregunta. Miren, caballeros, en nuestro argumento cultural se lo hemos dicho claramente. Todo lo que hacía América se ha perdido. América no es grande ahora mismo. ¿Por qué? Nuestros militares, que son una de nuestras principales cosas, se dejan tirados como animales. No se les pagan las pensiones. Nosotros creemos que es algo positivo. Creemos que hacer América grande es volver a pagar a aquellos que han hecho precisamente América grande. A nuestro ejército, a nuestros militares, pagar esas pensiones que no se les pagan a día de hoy. Se nacionaliza americano a día de hoy. Algo que no pasa antes, se nacionaliza americano a cualquiera que no comparta sus valores y que simplemente nazca allí y esté de paso y que luego viva en España. Esto no puede ser y esto es lo que no creemos que hace América grande, porque nos causa perjuicio a nuestra idea. Nuestra idea que le has pasado y que le sigo comentando, que es que la cultura no se ve quebrada con esto. Compañero, y un ejemplo muy práctico de lo que decimos que para nosotros es nocivo. Estados Unidos, uno de sus pilares básicos, ya le concedo su punto, caballeros, es el pago de impuestos. Es una de las cosas más importantes que tenemos en este país. A día de hoy, muchísima gente no paga impuestos. ¿Sabe por qué? Por esa inmigración que no tiene ningún tipo de control. Porque tenemos a un montón de gente sin papeles, que no está pagando los impuestos, que para nosotros es algo primordial. América no es grande. Que a usted le vuelva a repetir, no le parece bien, no nos importa, es que es nuestra idea. Que por cierto, que usted ha dicho que la democracia
viene con la inclusión, claro que sí, pero es que si una mayoría cree que América quiere hacerse grande, estamos incluyendo a la mayoría, por lo tanto es democrático. No deja de ser democrático algo porque a usted no le guste, caballero. ¿De acuerdo? En segundo lugar, por nuestro argumento de la seguridad. Caballero, desde que empezó a influir otras corrientes, muchos de los estados que tenemos a día de hoy no tenemos armas. Algo que era principal, como decimos, y como le ha esforzado mi primer gobierno. No tenemos armas, se han prohibido muchos estados, eso tiene que recuperarse, para recuperar esa seguridad que decimos que es primordial para ser América grande otra vez. Como hemos explicado también, cualquiera puede hacerse americano, es un problema también que nos genera mucha seguridad, pero ya se lo he explicado anteriormente. Y caballero, no tenemos la capacidad militar que teníamos, porque estamos metidos en muchas organizaciones internacionales de las cuales nos debemos de salir, porque nos limitan esa capacidad militar que necesitamos para defender nuestra independencia. Su punto, por favor, caballero. Retomando el asunto del Islam y de los ciudadanos islámicos, a los ciudadanos estadounidenses, o sea, usted ha dicho que deben ser controlados. ¿Acaso los ciudadanos estadounidenses no tienen libertad? O sea, ¿son ciudadanos de segunda por ser islámicos? Caballero, para nada son ciudadanos de segunda. Volvemos a lo mismo. Ciudadanos islámicos que vengan de fuera, inmigrantes, tienen que pasar unos ciertos controles, y más si su descendencia pretende ser americana. Porque aquí lo que no puede ser es que se deje entrar a todo el mundo sin filtro, como les explicábamos. ¿Cuánta gente viene de fuera a no cumplir esos valores americanos? ¿Cuánta gente viene de fuera y adultera lo que era la esencia americana, que como les estado explicando, se basaba, le vuelvo a repetir, en esa cultura y en esa seguridad que nos hacía diferentes y que se ha ido dividiendo? Caballero, no se puede permitir la entrada de todo el mundo. Y volvemos a lo mismo y volvemos a recalcar lo que traemos desde el gobierno y por qué la importancia de esta moción. Aquí no venimos a debatir si para ustedes les parecerá mal, y lo pueden enjuiciar mal si quieren, pero es que si democráticamente obtenemos una mayoría que creen que la América grande es como la que dicen nosotros, es democrático, se lo ha puesto en cuestión porque a usted no le gusta la idea, ¿de acuerdo? No tiene por qué gustarle a todo el mundo, igual que no le gusta a todo el mundo las opiniones que tienen los partidos políticos que hay en España. Entonces, si tiene una mayoría, y además esa mayoría resulta que es americana, que comparte esa idea, comparte esa esencia, caballeros, de que América grande es esta América que nos hemos definido, que defiende su seguridad y su cultura, donde hemos definido una serie de cosas y un status quo que ha definido mi compañera, volvemos a repetirle, es así, creemos que tenemos que hacer América grande de nuevo porque es esencial para mantener nuestra cultura y nuestra seguridad, que es lo más importante y lo que caracteriza a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Gracias a la vicepresidenta de oposición, pues 7 minutos para tu intervención. Encontramos muy problemático en este debate que el gobierno no haya querido empezar a debatir lo que de verdad debe debatir. Estamos ante una campaña que está haciendo el señor Donald Trump y debe, por favor, controlar sus expresiones durante este debate. Muchas gracias. Y nosotros, el gobierno, tiene que presentar sus argumentos a favor de esa campaña o por lo menos convencernos de seguir esa campaña o de creer en esa campaña, o de creer que va a ser lo mejor para Estados Unidos o por lo menos que va a mejorar Estados Unidos. Nos tiene que presentar algún tipo de evidencia porque le debemos creer a Donald Trump en su campaña. Ante eso nos hacen la precisión de que no solamente estamos hablando de la campaña de Donald Trump, estamos hablando de los ideales americanos. Pero no, porque los ideales americanos dependen de quién haga la campaña diciendo que esos son los ideales americanos. Aparte, pues teníamos bastante información clara de que eso es lo que teníamos que defender. Pero incluso asumamos que no es solamente la campaña de Donald Trump. Yo no le veo la utilidad en este debate de esta aclaración. Si no es solamente la campaña de Donald Trump, entonces, ¿qué es? Entonces, infórmenos, por favor, de qué otras cosas más va a incluir dentro de ese plan, de acuerdo con candidatos y todo. Y díganos, por favor, cuáles son los beneficios de expandir esa afirmación a otras cosas. Ahora, respecto a lo que nos han dicho básicamente las ideas de Donald Trump, pero no nos han dicho por qué debemos defenderlos, por qué debemos creer en ellos. Entonces nos han dicho que todo lo de América se ha perdido en primer lugar, cosa que pues claramente es una falacia porque la consideración de si América está bien o mal depende pues de muchos otros factores que simplemente la opinión de Trump sobre América. Y nos han dicho en primer lugar que todo lo de América se ha perdido porque los veteranos no les han pagado las pensiones. Pues, digamos, puede que no les hayan pagado las pensiones a ellos porque físicamente el Estado no tenga plata, pero eso es irrelevante para lo del debate porque el
está quebrando la cultura, cosa que yo voy a presentar un argumento diciendo precisamente que el discurso de Trump se basa en el antagonismo hacia otras culturas, hacia grupos minoritarios, y nos están diciendo que los inmigrantes no pagan impuestos y que por eso América está quebrada. Ahora, nosotros no creemos en eso porque si hay un problema de evasión de impuestos son los nacionales los que precisamente no pagan los impuestos, es decir, que el problema de no pagar impuestos está sobre los nacionales que no los pagan. Precisamente en eso se basa el discurso de Trump, por eso estamos en contra de esa campaña, en esa campaña que polariza y le echa la culpa nacional a otro grupo al que le quiere dar la culpa simplemente para librarse de responsabilidad de un supuesto programa americano que no existe. Ahora, déjeme terminar refutándolo y ya le contesto su punto. Y hablamos también de un punto, nos hablan de un punto de seguridad. A ver, en los últimos años, desde el 11 de septiembre, han habido 313 atentados con armas en Estados Unidos en donde han muerto varias personas. Personas que han tenido problemas mentales, son personas que simplemente hacen crímenes de odio, pero no necesariamente son musulmanes, entonces usted no va a promover ningún tipo de seguridad a partir de negarle la entrada a los inmigrantes a Estados Unidos o a partir de hacer las medidas que está proponiendo Trump. Y adicionalmente, incluso si nosotros quisiéramos prohibirle la entrada a los inmigrantes musulmanes a Estados Unidos, de todas maneras ya tenemos suficientes inmigrantes adentro de Estados Unidos que si usted sigue con un discurso de odio como el de Trump, lo que va a hacer es radicalizar aún más esos odios y esa exclusión social que precisamente este discurso es lo que genera. Ahora, respecto a la capacidad militar, nosotros no creemos y no creo que haya evidencia de que se haya disminuido la capacidad militar de Estados Unidos. Y por último, respecto a lo que dice de que tenemos que defender a Estados Unidos de China confabulada con Rusia, pues precisamente lo mejor es que haya una salida diplomática y negociada y no un antagonismo basado en la guerra, porque muchos de estos países tienen bastante armamento en el que prácticamente se pueden anteponer. ¿Saben qué es lo mejor? Negociar y permitir que unos intereses puedan ser respondidos por parte del otro país, mientras yo también gano otro por mi parte. Así mismo podemos tener un mundo más pacífico. Su punto. Aparte de que sigo cuestionando el status quo y me dan yo creo que dejándose aclarado, otra pregunta que le quería hacer. Usted habla de perjuicios. Puede haber algunos perjuicios, pero ¿puede quitar algún beneficio de lo que usted propone o de lo que usted dice que va a hacer? Nosotros no tenemos que citar ningún beneficio de negar la campaña de Trump. Estamos diciendo los perjuicios son claros. Son perjuicios claros al sistema democrático estadounidense que usted no refutó y que aparte mi compañero presentó muy bien, y que son perjuicios claros en contra del partido y son perjuicios claros en contra de la democracia. Ahora yo les vengo a presentar un perjuicio muy claro sobre cómo en la campaña de Donald Trump fomenta los discursos de odio contra los grupos de especial protección, porque el discurso de Trump se basa en el antagonismo. Cuando él dice America Great Again, está hablando de América como si fuera una América, como si tuviera una sola caracterización, y eso precisamente es una mentira. Y aparte cuando dice again, está diciendo que alguien permitió que América estuviera en ese crimen, señalando a otra persona, echándole la culpa a otra persona por el mal que está sufriendo el país actual. Precisamente es un discurso de corrección de decisiones pasadas, es un discurso de falsa cohesión social, diciendo que todos son iguales, todos buscan lo mismo y todos tienen un enemigo en común. Pero lo más problemático de eso es cuando señala ese enemigo en común, porque el enemigo común son todos menos las mismas personas que no han hecho lo suficiente para que su país sea bueno. Entonces, ¿a quién ha señalado? Ha señalado a los musulmanes terroristas que en realidad no le han hecho tanto daño al país como, por ejemplo, la política de armas que los conservadores se niegan a reversar en el Congreso de Estados Unidos. Eso le ha hecho mucho daño al país. Dice que los latinos inmigrantes le hacen daño mucho al país, sabiendo que más violan a las mujeres, las mismas personas que están familiares a ellos, que los latinos supuestamente que acusan de violadores, cosa que precisamente es un antagonismo peligroso. Y precisamente dice esto lo que genera es una idea de superioridad de unas personas sobre otras, una idea de exclusión sobre otros grupos. También lo ha hecho, por ejemplo, sobre las personas LGBTI y también lo ha hecho sobre las mujeres. Ha dicho que va a reversar la decisión del matrimonio homosexual en Estados Unidos, diciendo como si ellos se hubieran ganado un beneficio que de verdad no merecen por lo que son. Y lo mismo ha dicho que va a reversar sobre las supuestas libertades que tienen las mujeres al abortar. ¿Por qué? Porque supuestamente las mujeres se han salido de control. Lo que hace Donald Trump es precisamente señalar que otros grupos que están dentro de Estados Unidos, hacen parte de Estados Unidos, no lo son y que deben ser precisamente excluidos, y que precisamente estos grupos tienen sus propios errores y han generado sus propios daños, cosa que no es verdad, y lo hace bajo la falsa información y bajo la falsa unidad del pueblo americano, y bajo de una sola identidad, cosa que no sucede. Esto precisamente promueve la intolerancia religiosa y cultural, y por eso es que es tan dañino, porque la intolerancia religiosa y cultural es lo que más radicaliza a las personas
no puede molestar ni tampoco interferir el desarrollo de los discursos de los participantes. Por favor, el respeto hay que mantenerlo siempre. El debate pasa entonces a cámaras bajas. Extensionista de gobierno tiene la palabra, cuentas con 7 minutos para tu intervención. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Bueno y me gustaría empezar refutando lo que ha dicho nuestros compañeros para después aportar una visión sobre los argumentos presentados por el gobierno y extender. Me gustaría empezar presentando lo que ha dicho la oposición, que son básicamente 3 argumentos. Nos han dicho en primer lugar que afecta al sistema electoral americano y en relación al bipartidismo con el discurso de odio. No veo la conexión lógica porque básicamente lo que nos dicen es que hay una polarización y un discurso de odio. Veamos la polarización. ¿Existe polarización en Estados Unidos? Existe. ¿La ha creado Donald Trump? No, por tanto no es plural esa polarización. Lo que nos dicen es el discurso del odio de Donald Trump exacerba la polarización. Examinemos por qué. En América es una cosa que se llama el libre mercado de las ideas. Si Donald Trump tiene supuestamente un discurso del odio, lo que habrá que es refutarle con otras ideas. Es decir, tenemos un baremo diferente. Aquí lo que llama un discurso del odio, en Estados Unidos se llama el libre mercado de las ideas. Precisamente ese libre mercado de las ideas lo que ha permitido a Estados Unidos prosperar. Ese es el fundamento de última democracia, el comparar ideas, por muy radicales que puedan parecer, y que venza a lo mejor. No vetar ideas directamente diciendo, eres extremista, no puedes participar en el ámbito electoral. Atentar contra Donald Trump diciendo que es discurso del odio y no es mercado de las ideas, eso sí sería atentar contra el sistema electoral americano. En segundo lugar, nos dice, afecta al sistema cultural del melting pot, afecta a esa tradición y a la inmigración americana. Y nos pone 2 ejemplos muy buenos. Nos pone el de Ulysses Grant y el de después de la Primera Guerra Mundial. Veamos la diferencia. En esa época no había 13 millones de indocumentados en Estados Unidos. En esa época Estados Unidos tenía el control de sus fronteras y de su política de inmigración. La cuestión es, ¿la tiene hoy en día? Por tanto, ¿se puede hacer una analogía con respecto al pasado? Y la respuesta es sencilla, no. Estados Unidos, nos guste o no tiene el control sobre sus fronteras y tiene que restablecerlo de alguna manera. Nos podrá parecer mejor o peor su manera de hacerlo, pero decir que no hay que hacer eso porque en el pasado se hizo otra cosa y se atenta contra la inmigración es falso. Las condiciones han cambiado y por tanto no puede hacer una analogía sobre ello. Y en último lugar nos dicen que la posición internacional de Estados Unidos se vería dañada, porque en el Reino Unido no le quieren ver. Nos dicen un ejemplo. Falta causalidad. Yo les puedo decir que en Polonia se le quiere mucho y entonces ya se desmonta su argumento. Es decir, sus 3 argumentos se quedan en inglés, que además se caen. ¿Su pregunta, por favor? Sí, ¿en qué país quieren mucho a Donald Trump y por qué ayudaría a las relaciones internacionales? No sé, ese es su argumento. Ustedes me han dicho que afectaría a las relaciones internacionales. Yo les he dicho que no hay argumento. Ustedes no han presentado ningún dato. Que su argumento, yo entiendo que el argumento lo tienen que entender ustedes. No yo, porque eso sería mi argumento, pero es su argumento. Y nosotros lo que creemos es que hay que hacer un doble análisis, porque creer implica 2 análisis. Un juicio fáctico, que más o menos lo hemos hecho, y un juicio de valor, que también hay que hacerlo. Por lo tanto, lo que hacer es todo el juicio que no se ha dado hasta el momento. Y aquí es donde paso a introducir o resaltar lo que ha dicho nuestra Cámara Alta, dándole una visión. Y es que el equipo de Rosario lo que está haciendo es refutar solamente lo anecdótico. Porque nos guste o no, la posición de Donald Trump con respecto a los musulmanes es exagerada por la prensa, se lo reconozco, pero es solamente un aspecto muy minoritario de la política de Donald Trump. No he dicho sobre qué va a hacer Donald Trump en política militar, ni en política exterior, ni en política económica. No han tratado nada, han ido a lo fácil. Es decir, Donald Trump no le gusta a los musulmanes, Donald Trump es un extremista, Donald Trump es malo. Veamos lo que ha dicho en el resto de ámbitos. Vamos uno a uno. En el ámbito económico, en el que Estados Unidos ha perdido su hegemonía económica con respecto a las nuevas potencias industriales. Veamos el ejemplo de China. Lo que Donald Trump defiende es recuperar una política arancelaria firme con respecto a China. ¿Esto para quién es bueno? Para los sindicatos y los trabajadores medios americanos. Creemos que Donald Trump responde efectivamente a esta pérdida de poder adquisitivo por parte de las zonas industriales americanas, aspecto que es muy beneficioso para Estados Unidos. Creemos también que Donald Trump, por mucho que nos diga que quieren aumentar las intervenciones militares, quiere regularlas. Precisamente lo que quiere hacer en Siria es declarar una guerra, que la declara el Congreso, que es interesante, que lo haga el Congreso y no seguir con la vía que es actualmente, que por muy bueno que nos parezca Barack Obama no quiere llevar al Congreso precisamente para ser el presidente que controle esas campañas y no el Congreso. Llevando al Congreso estas cuestiones, lo que hace Donald Trump es precisamente que sea el Congreso y no el presidente el que resuelva los conflictos internacionales. Lo cual me parece bueno, que sea el Congreso y no el presidente, me parece bueno y me parece que está en la tradición americana. Y en último lugar tenemos el ámbito social. Nos guste o no Estados Unidos a día de hoy, no sabemos muy bien qué valores tiene. Recuperar los valores occidentales no es ni descabellado ni es malo. Es todo lo contrario, es bueno. Recuperar esos valores occidentales que han traído prosperidad, libertad al mundo no me parece descabellado. Habiendo reforzado nuestra Cámara e introduciendo una nueva visión a lo que es el problema de lo adecuado, es decir, el juicio
fácticos, o sea, el juicio de valor tenemos que aportar dos visiones globales, pero antes responder ese punto. Sí, ¿me puede explicar el nexo causal entre los valores occidentales y la prosperidad en el mundo? Y de ser así, ¿qué entiende usted por prosperidad en el mundo? Prosperidad en el mundo es, o sea, si me hace una pregunta si está muy bien, yo lo que digo es Sí, usted dice que recuperando los valores occidentales en los Estados Unidos se conseguirá prosperidad en el mundo. Yo lo que he dicho es que recuperar los occidentales que antes de prosperidad en el mundo no me parece nada descabellado. Usted me tiene que decir que no, que eso está muy mal. Pero en todo caso, quiero aportar dos extensiones nuevas que son importantes. Es decir, creer implica no solamente un juicio de valor, sino también un juicio práctico. Creemos que Donald Trump va a ganar. Y por tanto creemos en Donald Trump, que es algo muy importante, porque creemos, la relación dice creer, no apoyar. Nosotros creemos que va a pasar y además creemos que es bueno. Y creemos que va a pasar por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque enlaza con las masas amplias sociales que han perdido con la globalización, es decir, los trabajadores industriales americanos, el medio oeste americano, esos muchos trabajadores americanos que han perdido mucho con la globalización y que son una mayoría y que por tanto ganan las elecciones. En segundo lugar, porque ha trascendido el ámbito partidista. Es un movimiento, no un partido, y eso permite llegar a nuevos votantes que antes no podían llegar. Y en tercer lugar, por un motivo realista, que a lo mejor es frío, pero es un motivo que es muy importante. Tiene mucho dinero. Y en Estados Unidos, quien tiene mucho dinero, tiende a ganar las elecciones. Y no más que ver que las primarias americanas, donde Donald Trump, todo el mundo se ría de él, sacó la cartera, dijo unas ideas que a los compañeros de los años les parecen descabelladas, pero al votante americano le parecen correctas, y Donald Trump es ahora el candidato de los Estados Unidos. No ha quebrantado el sistema electoral americano porque ha sido ratificado por la Convención Republicana. Es decir, ha preservado el sistema electoral americano. Es decir, Donald Trump va a ganar las elecciones. Donald Trump va a dar una respuesta adecuada a los problemas de Estados Unidos. Como hemos demostrado en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, lo hemos aportado a una visión. Pero es que es más importante lo siguiente. Donald Trump es un precedente simbólico a nivel mundial. Les voy a explicar por qué. Donald Trump, por lo que aboga, por recuperar el concepto de nación. ¿Frente a qué? Frente al concepto de internacionalismo, de las organizaciones internacionales. Y ustedes me dirán, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues es bueno. Porque la democracia se ejerce en el ámbito nacional. En el ámbito internacional, ¿qué tenemos? Una tecnocracia. Tenemos unos dirigentes a los que nadie elige. Eso no es democracia. En cambio, votar a los representantes de la nación, eso es democracia. Es decir, apostar por un sistema en el que sea la nación y no las organizaciones internacionales las que tengan el poder, es apostar por la democracia. Y por tanto creemos que apostar por Donald Trump es apostar por la democracia a nivel mundial. Por tanto, si va a pasar, porque tiene los apoyos, si responde a los problemas de Estados Unidos y además, si es un buen precedente simbólico, creemos firmemente en hacer América grande de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mateo González y en calidad de extensionista de la oposición vengo a defenderles por qué no estamos en contra de hacer América grande de nuevo. Bien, en primer lugar me gustaría refutar los argumentos esgrimidos hasta ahora por el gobierno. En segundo lugar me gustaría enfatizar, dar una vuelta de tuerca a los argumentos expuestos por la Cámara Alta de la oposición y por último lugar me gustaría darle un nuevo giro al debate con mi extensión, la cual creo que podría aportar muchas cosas que hasta aquí nos han dicho. Bien, comencemos por las refutaciones. Bueno, dejando un poco de lado el tema del Islam, que me parece que no es específicamente el tema del debate y que ninguno aquí somos un especialista religioso para deliberar sobre una religión que creo que se está polarizando en la campaña de los Estados Unidos, se está estigmatizando y no sabemos realmente cuáles son sus fines, qué es lo que persigue, etcétera, etcétera, pues prefiero refutar lo que hasta ahora ha dicho el extensionista del gobierno. Bien. Según usted, el señor extensionista, no nos hemos centrado en los ámbitos económico, militar y social. Bien, en el ámbito económico, usted lo ha liquidado brevemente diciendo que en el programa y en la campaña de Donald Trump se aboga por una política arancelaria frente a China.
No quiero que me acusen ustedes aquí de conocimiento específico. Podríamos hablar largo y tendido sobre los pros y los contras de unos aranceles, pero básicamente a lo largo de la historia tenemos potencias o países que se han decidido por poner elevados aranceles a otro país y nos encontramos con que sí, efectivamente, puede salirle bien, pero cuando el otro país tiene una industria más fuerte, el otro país tiene una capacidad productiva más fuerte, el otro país es más competitivo, no nos vamos a engañar. En China producen más, con salarios más bajos y tienen geográficamente actualmente muchas... ¿Un punto? Sí, es un punto. Por favor, caballero, ¿puedes establecer un nexo causal entre que un país entre que América sea más competitiva y sea grande otra vez? Según su extensor, según el extensor del gobierno, la campaña de Donald Trump y el programa de Donald Trump aboga para recuperar el terreno perdido como potencia económica, ponerle unos aranceles elevados a su rival. Yo le estoy diciendo que esto es una afirmación gratuita, porque si estudiamos el funcionamiento de los aranceles podemos darnos cuenta que tienen muchos pros y muchos contras, los cuales no vamos a analizar ahora. Además, poner aranceles elevados sería bueno para los trabajadores y sindicalistas estadounidenses. Le voy a decir que los trabajadores y sindicalistas estadounidenses que están en situación de desempleo no son más que víctimas del sistema liberal y del sistema de las libertades de los Estados Unidos, donde una empresa puede decidir libremente si se marcha o no. Es decir, si Estados Unidos pierde competencia con respecto a China en economía, le va a perjudicar. Bien, en el argumento social, según ustedes, se deben recuperar los valores occidentales porque traen prosperidad. En mi punto de información ya le pregunté a usted qué interpretaba por valores occidentales, tomamos de la definición, y qué es la prosperidad y cuál es el nexo causal entre unos y otros, y no me lo han sabido explicar. Por tanto, dejo de elaborar refutaciones. Bien, me gustaría enfatizar en los argumentos expuestos por la Cámara Alta de la oposición, sobre todo en el primero, de que es nocivo para el sistema político, lo cual ustedes han ignorado. Efectivamente, y no hay que ser un sabio para saberlo, la campaña de Donald Trump está polarizando a la sociedad estadounidense más de lo que ya es. En un sistema económico, en un sistema político bipartidista, donde la opción está polarizando a la otra y para más simple está utilizando sus influencias económicas para ser el candidato elegido, esto es perjudicial para los valores occidentales, perjudicial para la libertad de elección y perjudicial para el sistema político subgéneris. ¿Sí? En una democracia, lo que precisamente lo que no hay una idea única, sino ideas que contrastan. ¿Me puedo explicar por qué el contraste de ideas es malo y ataca a la democracia? Porque en un sistema político bipartidista, donde un candidato utiliza sus poderes y sus fuerzas que tienen más allá de los puramente democráticos, como ya le he dicho, los económicos, o como ya le he dicho, un discurso demagógico y polarizador, no es beneficioso para la democracia, porque aquí me remito a lo que usted dijo, hay que refutar las ideas de Donald Trump por muy radicales que sean, pero es que las ideas de Donald Trump son afirmaciones demagógicas y gratuitas. A ver, caballero, ¿puede usted demostrarme que las afirmaciones de Trump son, como dice usted, demagogia y afirmaciones gratuitas? Sí, tan fácil como el eslogan hacer América grande de nuevo, si es que ni él mismo sabe cómo sustentarlo. Bien, dicho esto voy a comenzar con mi extensión. Mi extensión me gustaría que pensemos cuál es la situación actual en el siglo XXI. En el siglo XXI estamos camino a un mundo globalizado, estamos camino a distintos tipos de uniones, ya sean políticas, supranacionales económicas, militares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ningún tipo de nacionalismo, segregacionismo, separatismo o lo que sea en el país que fuere, beneficia a esta situación. Y esta situación, aunque tomásemos lo que han esgrimido en la definición de libertad más orgullo nacional, el discurso de Trump, como ya le he dicho, se basa, y como ya les hemos explicado desde las cámaras altas y argumentado, en un discurso polarizador del miedo que lo único que busca es la división de los ciudadanos. Y ustedes, para más simple, llevan el debate a lo que a ustedes les interesa, como puede ser la seguridad. Y la seguridad hablando simplemente de la inmigración y del terrorismo. Y no se dan cuenta, como ya les hemos dicho, que lo que más crímenes se llevan en Estados Unidos son las armas que pueden portar los estadounidenses, pero eso a Donald Trump no le interesa. Y eso no hace América grande. Sí, también sobre la inmigración, como ya les hemos dicho, es un país que se ha conformado por la inmigración. Es un país que está conformado por la inmigración y esto lo está ignorando, siendo Donald Trump hijo de inmigrantes, casado Donald Trump con una esposa inmigrante. Y además desprecian el Obamacare. Si tuviésemos aquí el programa político de Donald Trump, nos daríamos cuenta de que él aboga parcialmente por el sistema sanitario de salud, puesto que considera que los estadounidenses tienen derecho a elegir entre un sistema sanitario privado y entre un sistema público. No quiero que me sea acusado de conocimiento específico, pero eso sí. Y además, si no lo fuese, no tiene caso el ciudadano estadounidense americano la opción y la posibilidad de poder elegir qué sistema sanitario tiene. ¿No ese es un valor de libertad? Bien.
Pero bueno, vamos a centrarnos en la extensión. Como ya le he dicho, no ha sido hasta la creación de organismos supranacionales donde se ha conseguido progreso. Y yo le voy a decir que es el progreso. El progreso es el avance económico, el avance en la política, el avance en las relaciones entre países sin guerras o evitando las mayores guerras posibles. Para ello nos encontramos, por ejemplo, en la economía, la creación de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los tratados de libre comercio no impuestos mediante ejercicios militares. En la política internacional, ¿cómo se calman las relaciones? En el Parlamento, en las Naciones Unidas. ¿Cómo evitamos unas guerras o cómo decidimos unas guerras no arbitrariamente? Con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto, señores, es progreso. Les cueste creerlo, pero es un pequeño avance. No se elige unilateralmente, no lo elige un país gobernado por un señor, con un discurso demagógico, con un señor nacionalista sin sentido, sino que se debate en organismos supranacionales, puesto que estos organismos supranacionales no son otros que el reflejo del mundo globalizado hacia el cual queremos ir y trae progreso, no como Donald Trump. Muchas gracias. Agradecemos el extensionista de la oposición y es el turno del látigo de gobierno. Cuenta con 7 minutos para realizar su intervención. Buenas tardes, mi nombre es Javier Reyes y comparezco ante esta Cámara en calidad de látigo del Gobierno y estructuraré mi intervención en dos partes. En primer lugar, comenzaré por refutar algunas de las últimas ideas vertidas por la bancada de la oposición que han quedado sin respuesta para posteriormente, durante la mayor parte de mi turno, analizar los puntos de choque en los que se ha centrado este debate. Comenzando por esas refutaciones, no puedo olvidar el comentario con el que ha empezado precisamente nuestro compañero extensionista de la oposición, y es que decía, efectivamente, que no estamos en contra de hacer América Grande de nuevo. Debe ser que la atención al subconsciente porque no encuentran suficientes razones para no apoyar esta medida. Y es que es lo que estamos planteando en esta bancada del gobierno. Veamos cuáles han sido las razones que ha planteado. En primer lugar, ha preguntado, vamos a resolver algunas de sus dudas, cuáles eran los valores occidentales. Pues los valores occidentales que pensábamos que no íbamos a tener que definir, ya se lo decimos yo, son aquellos de democracia y humanismo que se promovieron y que constata Alexis de Tocqueville en la democracia de Madrid y que nos dieron el mayor periodo de democracia desde las revoluciones liberales hasta los últimos años del siglo XIX y del principio del siglo XX. Segunda cuestión que nos ha traído, y es su extensión, y se queda en un titular: el nacionalismo es malo. Y es un titular porque no hay ni afirmación, no hay ni razonamiento ni evidencia detrás de esa afirmación, no se ha aportado nada. Y compañero, una cosa es presumir el conocimiento específico, pero otra cosa es aportar algún ejemplo para soportar la información que usted aporta. Y no ha dado ninguno. Ha dicho que el nacionalismo es malo. Pero bueno, a senso contrario ha pretendido ejemplificar que el nacionalismo es malo sin prescindir de ningún ejemplo a través de la referencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Han habido un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Cuántas guerras se ha evitado en los últimos años? Porque yo cuento la guerra de Afganistán, la guerra de Irak-Irán, la guerra de Libia, la guerra de Siria. Su punto. Veo que el Consejo de Seguridad no es muy efectivo. Quizá lo que usted está diciendo es, primero, el nacionalismo es malo sin ningún tipo de causalidad, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de ejemplo, y encima, para apoyar eso, intenta demostrarnos que el universalismo es la panacea y tampoco lo demuestra. Por lo que veo, su extensión ha sido inexistente. Adelante. Sí, ¿es usted consciente de que estas guerras que han nombrado han sido iniciadas por los Estados Unidos, ignorando por completo las resoluciones de las Naciones Unidas? Sí, también soy consciente de que esas guerras, sin entrar en los motivos que estuvieron detrás, cómo acabaron y en las soluciones que aportaron a determinados países, no fueron ni impedidas, ni facilitadas, ni en ningún tipo autorizadas por los Estados Unidos de las Naciones Unidas. Por lo que, sin embargo, no me puede decir que el universalismo es bueno. O que el Consejo de Seguridad es una solución. La realidad es que, como decía Rocco Bismarck, el político piensa en la próxima elección, y es lo que parece que hacen en la oposición. La realidad es que el estadista piensa en la próxima generación. Es lo que intentamos hacer desde la bancada del gobierno, es por eso que creemos en hacer América Grande de nuevo. Y esa es la pregunta. Y para esto hemos visto que en este debate han tenido lugar 3 puntos de choque principales. En primer lugar, el de si es adecuado, un juicio de valor. Si debemos creer en América, en hacer América Grande de nuevo porque es bueno, porque es adecuado. Y ante esto, ¿qué nos ha traído la bancada de la oposición? Nos ha traído 3 aspectos. En primer lugar, que afecta al sistema electoral de Estados Unidos. En segundo lugar, que afecta a los valores de la democracia de Estados Unidos. Y en tercer lugar, que afecta a la posición internacional de Estados Unidos. Argumentos todos ellos que ha contestado mi compañero Esteban sobradamente, puesto que en primer lugar se trata del pleno discurso y del ejercicio de las potestades que le confiere la legislación electoral americana a un candidato. Sencillamente está jugando con las reglas. Y ha llegado a decir el compañero extensionista de la oposición que no, que está jugando más allá de las reglas, que está usando poderes prohibidos. No, señor, sencillamente es un país liberal, tiene dinero, ha recurrido a los medios y sencillamente está recurriendo a ellos. No se le puede impedir hablar. Eso sí que sería antidemocrático, que es precisamente el segundo argumento. El segundo argumento de la oposición, que también ha refutado mi compañero, puesto que precisamente los valores democráticos que tanto afirman que tiene hoy en día América
se han perdido. Y solo a través de hacer América grande de nuevo sería como conseguiríamos renovar esos valores de democracia y humanismo que ya hemos definido sobradamente. Y en tercer y último lugar, un argumento de posición internacional. Me encargaba que era un problema. Mi compañero Esteban se ha explicado cuál es la causalidad de que en Reino Unido no le quieran, que no le quisiera el anterior gobierno, por cierto que han cambiado. En segundo lugar, que qué causalidad tenía eso con que no deberíamos creer en América grande de nuevo. No han aportado ningún razonamiento nuevo. Adelante. Usted está sobresimplificando los argumentos que nosotros presentamos como Cámara de Oposición y le exijo por favor que responda adecuadamente lo que nosotros dijimos y no a través de ejemplos que de verdad no puede comprobar en la realidad. Muchas gracias. Tomo nota de su punto, pero creo que no estoy sobresimplificando sus argumentos. Creo que estoy analizando cómo han transcurrido en este debate y cómo han sido tratados además por la extensión de su condición y cómo ha resultado mi compañero. Pasemos a qué ha dicho el gobierno en este sentido. Y hemos demostrado cómo en un aspecto económico esto sería adecuado, cómo favoreceríamos a las clases medias que se han visto afectadas sobre la política arancelaria, cómo sería económicamente bueno para esas personas que se han visto depauperadas. En segundo lugar, cómo culturalmente sería bueno, cómo se trata de renovar esos valores de Occidente que se han perdido en América. Y además desde un punto de vista militar, a través de la regulación de las intervenciones, unos problemas que hoy en día existen en América, que no nos han negado, que hemos demostrado cómo a través de estas políticas se busca frenarlos, se busca solucionarlos, cómo resulta adecuadas hacer América grande de nuevo, o las políticas que se contienen en esa idea para solucionar esos problemas y cómo por tanto es adecuado. Parece claro que en el punto de choque de si es adecuado o no creer en hacer América grande de nuevo, este punto cae del gobierno. En segundo lugar, y este es un punto de choque que ha sido ampliamente ignorado por la oposición en completo, y es si va a suceder, puesto que para creer en algo no solo hay que pensar si es bueno, también es si va a suceder, si tiene razonabilidad a la hora de tener lugar. Y hemos demostrado como en primer lugar es fuertemente apoyado principalmente por las clases que se han visto atacadas por la globalización, aquellas clases que han perdido su dinero, aquellas clases que económicamente se van a ver afectadas, aquellas clases que son mayoritarias en Estados Unidos, son su principal apoyo. Vemos que existen razonables argumentos para creer que Donald Trump va a ganar, pero vayamos más allá. No solo eso, sino que ha trascendido las líneas de los partidos. Se ha convertido en un movimiento social que reúne adeptos tanto del Partido Republicano en su ala extremista como demócratas descontentos que lo que quieren es recuperar el poder adquisitivo y la fe de su nación. Vemos que es un movimiento social que aglutina votos y que además tiene muchas perspectivas de ganar también en ese ámbito. Pero sobre todo, tiene mucho dinero. Y esto es algo incontestable. Tradicionalmente gana el que está apoyado por un presupuesto más grande de Estados Unidos. Y en este caso lo hemos visto en la campaña republicana. Vemos que Donald Trump tiene perspectiva de ganar. ¿Tiene por la posición de este punto de choque? Absolutamente no. Consideran que no va a suceder. ¿Cuál es la conclusión? Este punto de choque también cae del lado del gobierno. Y en último lugar, que es simbólicamente adecuado. Y lo que nos han dicho desde la oposición es que el nacionalismo es malo. Sin afirmación, pero sin razonamiento y evidencia más allá de eso. Desde el gobierno nos hemos demostrado cómo precisamente el universalismo, esas políticas antidemocráticas, la globalización y de renunciar a los órganos nacionales democráticamente elegidos supone renunciar a nuestros valores y es algo negativo. Es decir, que simbólicamente es un precedente que deberíamos seguir, que nosotros también queremos hacer nuestra nación grande de nuevo. ¿Qué tenía que suceder en este debate? La oposición, el gobierno, perdón, tenía que mostrarles que teníamos que creer en hacer América grande de nuevo. Y para esto podía haber tres motivos. En primer lugar, que fuera bueno. En segundo lugar, que fuera a suceder. O tercer lugar, que fuera simbólicamente relevante. Ante esto la oposición nos ha planteado perjuicios en su opinión, que han quedado todos refutados. Y el gobierno les ha demostrado cómo es adecuado, cómo es algo que va a suceder y cómo además es un precedente simbólico. En definitiva, nosotros no pensamos en la siguiente elección, pensamos en la siguiente generación y por eso creemos en hacer América grande. Muchas gracias. El turno del látigo de oposición, cuentas con 7 minutos para tu intervención. Buenas tardes, me llamo Pedro Martínez, soy el látigo de la oposición y voy a proceder primero a refutar los argumentos dados por el gobierno, reconstruir un poco el caso dado por la extensión y por la oposición y después voy a proceder a explicar un poco los puntos de choque que he visto a lo largo del debate.
Para empezar, me gustaría hacer hincapié un poco en la interpretación ojalá de esta casa cree que en lo de que el propio hecho de que suceda, que pueda suceder que gane Trump vaya a hacer que América sea grande otra vez. Lo que estamos diciendo es que para empezar, suceda o no que gane Trump, eso no implica que América vuelva a salir otra vez. O sea, que gane otra vez. De hecho, lo que estamos diciendo es que esto sería malo para América. A lo mejor bueno para sus ideales de orgullo nacional, de espíritu nacional o de amenazas internacionales, etcétera, que son, francamente, inventadas con fines partidistas que no tienen realmente ningún fundamento ni ningún aspecto positivo para lo que es realmente la gente que vive en América. Que recordemos, son, al fin y al cabo, es una colonia, o sea, es históricamente una colonia, hijos de inmigrantes, y entonces debemos realmente favorecer la integración, favorecer este ambiente positivo y no en cambio favorecer discursos de odio que, aunque hagan grandilocuentes este espíritu nacional maravilloso que realmente no es beneficioso para nadie, deberíamos simplemente ignorar esto. Su punto. Caballero, ¿puede explicarme por qué es malo y por qué no es beneficioso esos sentimientos y ese nacionalismo que dice usted que está construido? Porque sí, da esa afirmación. ¿Puede explicar primero por qué es falaz y segundo por qué es perjuicioso? De hecho, esa carta probatoria es suya y no en ningún momento dado por qué el espíritu nacional es bueno. Ha sido tautológico. Es bueno tener espíritu nacional porque el espíritu nacional es bueno. No han dado en ningún momento el espíritu nacional que sea algo positivo, simplemente están diciendo que debemos volver a nuestros raíces, volver a nuestra cultura, como si eso tuviese algo de bueno en un mundo globalizado, en un mundo donde hay inmigración, en un mundo donde cada vez hay más valores y que simplemente de volver a los anteriores y decir, es que esto es bueno. Realmente, ¿para quién es bueno? A lo mejor para Trump, porque quiere ganar. ¿Acaso no son los intereses partidistas? El hacer radical una idea para ganar votos. Por otro lado, el argumento cultural, como ya dije, es absurdo. El argumento cultural es absurdo en el sentido de que es una colonia basada en inmigrantes, en la globalización, en la integración de múltiples valores, y ahora nos parece que la inmigración es mala, cuando, insisto, es el motor de América, que recordemos, al fin y al cabo, es el país de las oportunidades, el país donde los sueños se cumplen, y ahora mismo estamos cerrando esas puertas, y eso realmente sí que es el orgullo nacional, permitir que la gente pueda alcanzar sus sueños. ¿Su punto? Ya te ha dicho que no nos compra nuestro enfoque. ¿Me puede decir si a la hora de creer no hay un juicio práctico y un juicio de valor? No he entendido su pregunta de... Bueno, repítela, por volumen. A la hora de creer algo tiene que haber un juicio práctico y si algo existe o no existe y luego un juicio de valores, si algo es bueno o es malo. ¿No nos compra el argumento? No nos compra el argumento porque nosotros opinamos que es malo el hecho de que haya unos discursos de odio a partir de estos fines partidistas de Donald Trump. Por otro lado, las amenazas son absurdas. Hemos demostrado que lo que ustedes pretenden conseguir, que es el mayor, otra vez, conseguir armas que ustedes venden como seguridad, realmente busca inseguridad. Es decir, han provocado, como ya hemos demostrado en la Cámara Alta, muchísimos más conflictos y muchísimos problemas el hecho de que todo el mundo tenga armas, que la inmigración y el hecho de que haya inmigrantes musulmanes, que es lo que ustedes han dicho, juntos. Su punto. Y luego ¿qué no tiene de democrático si, como le han evidenciado, puede tener más de la mitad de los apoyos de América? ¿Por qué no es democrático algo que puede obtener el apoyo de más de la mitad de América en un sistema que, como dice usted, sí que es perfectamente democrático? Como le estamos diciendo, es que si tiene el apoyo de más de la mitad de la población de América, sí es legítimo. Está basado en las reglas del juego y usted mismo dice que son buenas. Vale, ahora se lo explico en un momento y después se lo profundizaré más en el punto de choque, pero es que la palabra democracia no implica solo el gobierno de una mayoría, también el respeto a unos valores y a unos derechos humanos que no se están cumpliendo con esto, como es el derecho a la igualdad. Por otro lado, sigo reputando que el aspecto económico dado por la Cámara Baja del gobierno es absurda cuando ya hemos dicho que los aranceles no tienen por qué ser efectivos, cuando hemos dicho que China tiene una mayor ventaja en este sentido y es muy probable que Estados Unidos se vea afectado, y ellos simplemente no han dicho nada ante eso, no lo han reputado y han dicho que simplemente es más eficaz. Eso, francamente, no es un argumento y no es una reputación. No puedo tener más puntos, lo siento. Por otro lado, reconstruyendo un poco el caso de mi compañero, el hecho de que los nacionalismos son malos han sido explicados por usted. El hecho de que han habido guerras, una enorme cantidad de guerras potenciadas por Estados Unidos. Imagínense si debido a esos nacionalismos, debido a este discurso de odio, debido a esta ideología de todo lo de fuera es malo, Asia es malo, Oriente Medio es malo, imagínense la cantidad de guerras que había si no respetamos que estamos en un mundo globalizado mucho más que en las guerras. Por otro lado, procederé ahora un poco a los puntos de choque. ¿Qué han sido tres? Si esto es democrático, el papel, si el hecho de que pueda ganar Trump es democrático, el papel de los inmigrantes en esta situación y la seguridad. Para empezar, el hecho de que es democrático, insisto, no implica que algo sea bueno.
Por ejemplo, no es por decir que Donald Trump es Hitler, pero los nazis ganan también por mayoría absoluta y eso implica que sean buenos. Es decir, el hecho de que la democracia no implica solo el ganar por una cantidad de votos, sino el hacer un respeto a los derechos humanos, que en este caso no se están cumpliendo. Es decir, hacer discurso de odio, hacer apología al odio y hacer desde arriba un discurso que sea malo para una enorme cantidad de gente, como son los ciudadanos inmigrantes que están en Estados Unidos, y también que pueda promover guerras unas relaciones internacionales mucho más duras y mucho más bruscas que las actuales, francamente eso tiene democrático solo el hecho de que tiene una mayoría, pero no tiene nada democrático en el sentido de que no es beneficioso para nadie y no respeta los derechos humanos. Por otro lado, el papel de los inmigrantes, que como ya he dicho, los inmigrantes son la base al fin y al cabo de Estados Unidos. Es un país colonial, es un país que ha nacido a base de inmigrantes, es un país cuya potencia siempre ha sido los inmigrantes y francamente no tendría sentido rechazar la cultura, rechazar todo lo que nos pueden dar estos inmigrantes simplemente por el hecho de que aparentemente no pagan impuestos, porque se ve que estos inmigrantes no pagan nada, no compran nada mientras están en Estados Unidos, cuando contribuyen como cualquier otra persona. Y por otro lado, el punto de choque de seguridad que ha sido simplemente absurdo y sin ningún tipo de base por parte de las cámaras del gobierno. Porque como ya hemos dicho, ellos han dicho todo el rato que la seguridad que pretendemos conseguir es por culpa de que vienen inmigrantes y vienen radicalismos que son peligrosos para América, cuando ya hemos argumentado en una enorme cantidad de veces que lo verdaderamente peligroso para la seguridad de América es que todo el mundo tenga armas, y lo que defiende Donald Trump y lo que defienden ustedes en ese fantástico orgullo nacional es que todo el mundo tenga armas, lo cual sería mucho más peligroso para todos. Y muchas gracias.